Es uno de los aragoneses que más alto han llegado en la política. Se le conocía como el superministro porque llevó dos carteras importantes, Justicia e Interior. También conquistó la alcaldía de Zaragoza y dio un cambio radical a la ciudad gracias a dos proyectos muy importantes como la Expo 2008 y el tranvía. Es Juan Alberto Belloch y, cómo no, tenía que ser de aquí. Juan Alberto fue llamado por Felipe González y le preguntamos, ¿eres ministro de Interior? Y nos dijo, soy ministro del Interior. Y efectivamente, a partir de ese momento, pues, se volcó en la política. Él destacó por dos leyes fundamentalmente. Una fue la ley del jurado y luego el Código Penal. Yo era secretaria general de Juventudes Socialistas en esos tiempos, tenía 20 y tantos años y claro, se empezó a anunciar que venía el superministro. Juan Alberto encabeza la candidatura y se tiene que quedar 4 años en la oposición. Pasan dos cosas. Una, se queda, efectivamente, al frente de la oposición. Cambió la realidad de cómo hacíamos la política aquí en Aragón y en Zaragoza, ¿no? Es el alcalde que necesitaba Zaragoza en aquel momento. Si no hubiera conseguido esos proyectos, Zaragoza no sería hoy nada de lo que es. Que tenía esa capacidad, esa potencialidad de en poco tiempo dejar huella. Es un lujo, ¿no? Tener un padre como Juan Alberto. La vida a veces es tacaña, pero otras veces es muy generosa, ¿no? ¿En la radio os conociste? Ella como jefa, yo como subordinado. Ya se ha seguido la relación. Todavía. No, bueno, sí. Qué alegría, Juan Alberto, poder tener esta charla contigo porque me parece que es fascinante tu vida. Muchos españoles te conocemos como el superministro porque llevaste dos carteras muy importantes, la de Interior y la de Justicia. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que Felipe González te llama para darte la noticia? Bueno, yo creo que hay dos momentos distintos. Uno que es cuando se me comunica que voy a ser ministro de Justicia y otro cuando se me comunica que voy a ser de ambas cosas, Justicia e Interior. Respecto a la primera de las ocasiones, fue bastante graciosa. Estábamos en Almería, el entonces presidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala, dando una conferencia de estos cursos de verano. Me miraba y hacía gestos. Yo no hacía ni caso porque yo estaba dando mi clase y otro momento después me manda ya un papel escrito que dice que te llama el presidente. Y yo digo, ¿para qué me va a llamar? Se estará confundido. No, que vayas, que vayas. Nerviosísimo, porque él ya debía saber que me iban a proponer de ministro. Esa fue la primera. Y más tarde dimite Tony Asunción, porque decidió dimitir como consecuencia de la fuga de Roldán. En abril de 1994, Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, se fugó de España, acosado por una investigación periodística que denunciaba su enriquecimiento ilícito. Aquella fuga provocó un terremoto en el gobierno de Felipe González. Antonio Asunción, ministro del Interior, presentó su dimisión de manera irrevocable. Su sucesor sería otro ministro. Juan Alberto fue llamado por Felipe González después de la dimisión de Asunción para, esperábamos, ofrecerle el puesto de ministro del Interior. En aquel momento yo estaba en el despacho de San Bernardo, en su despacho de ministro, con Margarita Robles, que era la secretaria de Estado de Justicia, y estábamos esperando, ansiosos, a ver qué es lo que le decía Felipe González a Juan Alberto. Hasta que por fin nos llamó y le preguntamos, ¿eres ministro de Interior? Y nos dijo, soy ministro del Interior. Y efectivamente, a partir de ese momento, pues, se volcó en la política. Pasamos unos días de lo que no se lo recomiendo a nadie. De muchísima tensión, ¿no? Sin poder dormir, sin poder estar más que pendiente de los chismes de la tele,
para ver qué pasaba. Pero en fin, la verdad es que ese trabajo fue muy bueno y se logró sobre todo una cosa, y es que hubiera después un juicio con plenas garantías. Claro. Eso yo creo que es un tema clave. De hecho, se logró que al final Roldán, pese a lo que decían los pesimistas, llamémoslo así, realmente fue condenado a la pena máxima, 31 años. Un proceso que inicia la Policía Española a través de todos los servicios de información. Un proceso que se judicializa en un momento determinado. Un juicio con garantías y finalmente la sentencia que dictó el tribunal y que fue justo recompensa, entre comillas, a la labor realizada. El caso de Roldán, que fue un caso importante porque él como ministro de Justicia fue el que tuvo que encargarse de la captura de Roldán y aquello fue bastante polémico. Y yo fui el magistrado del Tribunal Supremo que dictó la sentencia que condenó a Roldán. Parece de película todo lo que pasó con Roldán. Es una película, se ha hecho alguna pero muy flojita. Habrá que hacer otra, ¿no? Sí, yo no, pero... Nos tendrás que contar. Yo con vivirla ya tengo bastante. Hombre, totalmente. Me parece que has vivido muchos momentos históricos en ese sentido. Uno de ellos también es el CNI, que en ese momento era el CSIC. Yo creo que os invitan a que os cambiéis a un piso más clandestino cuando tienes estas dos carteras por seguridad. Sí. Y allí... Ya me había cambiado alguna otra vez. El ministro de Interior va avanzando, o iba avanzando de un lado para otro. O sea, es algo habitual, es una práctica habitual del ministro de Interior que vaya moviéndose para que... Lo que no es habitual es que la señora de servicio confesara, estando yo solo con ella, qué es lo que había pasado y que ella era espía. Bueno, esto me encanta. O sea, este momento me parece fascinante. ¿Cómo te lo confiesa? Tú ya estabas ahí, ¿no? Eres muy inteligente, dijiste... La verdad es que sí que sospechaba algo. ¿Pero por qué? ¿Qué hacía ella como para sospechar? Pararse en las reuniones cuando más de lo necesario. Servir café 2 veces cuando con una tenía bastante. Demasiado interesada por la política, ¿no? Por todo lo que ocurría, porque ella tenía que hacer informes de todo lo que ocurría, de todo lo que hacíamos cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Y la cosa terminó entre comillas, por poniéndole yo un pacto, que ella me dijera todo lo que sale en ese edificio, ¿sí? que usted controle, y por su parte nosotros le daríamos información basura, pero información... Sí, salseos políticos. Y funcionó hasta el final del ministerio. Y no nadie sabe dónde está la espía. Y ha desaparecido como una... ¿Cuántos años estuvo en vuestra casa? El tiempo que estuve de Justicia Interior, 1 año. 1 año, ¿no? Pero vamos, nos hicimos amigos. No, hombre, no me extraña. Y pactamos. Me parece maravilloso. A mí siempre se me acusa de que quiero pactar. Y es verdad, yo en política siempre pacto con todo el mundo. Lo hizo muy bien porque eligió a 3 mujeres de mucha categoría, a Margarita Robles como secretaria de Estado de Interior, a María Teresa Fernández de la Vega como secretaria de Estado de Justicia y a Felgroso como secretaria de Instituciones Penitenciarias. Fue una decisión valiente, porque en aquel momento no era tan corriente como ahora ese papel tan importante a la mujer dentro del ministerio. ¿En qué se diferencia ese momento político que viviste tú como ministro al momento político que estamos viviendo ahora? Tiene algunos parecidos, ¿no? Los que revelan secretos, los que cobran fondos reservados. Son temas que son recurrentes y ya pasaron entonces y están pasando ahora. Quizá la diferencia es que entonces sí que existía una cierta política de Estado. Nos llevamos bien en Justicia, pero mucho más intensa fue la relación con Interior, porque Defensa e Interior comparten algunos campos. Él era un profesional con un enfoque bastante práctico de las cosas, igual que yo. Y en ese sentido nos entendimos muy bien. Debo recordar una anécdota que es bastante delicada, y es que cuando tomó posesión del Ministerio de Interior no citó entre las tareas que se proponían, que se había propuesto, el terrorismo. Y entonces yo le llamé y le dije, oye, que ese ministerio es importante. Y lo tomó bastante bien y dijo, tienes razón, eso no es fácil entre colegas de los ministerios.
el entrometerse de un ministerio en otro, pero él lo llevó bastante bien y su reacción nos hizo aproximarnos. ¿Con quién tenías una relación más especial cuando fuiste ministro? ¿Con qué ministros? ¿O con el propio Felipe González? ¿Qué tipo de relación tenías? Pues la verdad es que con Felipe González no tuve una relación de amistad personal, sino de amistad política. Y él fue leal conmigo y yo fui leal con él en todo momento. Y de hecho terminó la historia, entre comillas, con un matrimonio del PP y el PSOE en materia de terrorismo, ¿no? Que era el punto clave, ¿no? Belloch fue nombrado ministro de Justicia en 1993 y de Interior en 1994. Sus principales logros en ese periodo fueron la aprobación del nuevo Código Penal y el desarrollo y puesta en marcha de la Ley del Jurado. Fueron años duros. ETA seguía tentando y Belloch tuvo que asistir al entierro de su maestro y amigo Francisco Tomás y Valiente. Recuerdo con verdadero pavor esos momentos de que yo sonaba el teléfono a cualquier hora y te daba la noticia de que habían muerto un oficial, unos suboficiales, unos soldados. Nunca llegué a asimilar bien esa situación. Tú te prometiste ir a todos los funerales de las víctimas de ETA. Me imagino que fueron momentos muy tensos y muy duros también. Mucho, pero naturalmente fui siempre a los entierros. Eso era una obligación para mí, obvia, por parte del Ministerio del Interior. No tiene otro sitio mejor que estar que ese, ¿no? Pero independientemente de esa evidencia, que no fue tan horrible la experiencia. En la mayor parte de los casos existía una actitud por parte de la vida, los hijos, los familiares, de aceptación no, pero sí de saber superarse. Sobrevivía el sentido de dignidad y el sentido de orgullo de ser hijo del padre, la madre en pocos casos, afortunadamente. Y solamente algún grupo, que no eran los familiares, sino algún grupo concreto de ultras, lo que hoy se llama ultras, pues te insultaban un poco. A mí, sinceramente, que me insulten me la repampinfla. ¿Y qué es eso de lo de los huevos rotos de Felipe? ¿Y quién los hace mejor, Felipe González o tú? Los huevos rotos madrileños de Lucio, ¿no? Bueno, de Felipe González, muy bien. Porque los de Lucio eran peor que los de Felipe González. Sin comparación. Y peor del curso de los míos. Lo siento por el restaurante, pero... Me parece maravilloso esto. Hay que cocer prácticamente las patatas panaderas. ¿Sí? En un baño de aceite amplio. Sí. Y fuego muy bajísimo. Y se le deja, no se les vuelve a tocar. Y se hace en dos fases. Una, la clara. Sí. Y cuando la clara empieza ¿a cuajar? A cuajar, se tiran las yemas enteras. Bueno, se me está haciendo la boca agua. Y se organiza una explosión de sabores. O sea, es el umami totalmente espectacular. Y ya si le pones un poco de trufa de Teruel, de mora de Rubielo... Si tienes trufa siempre va bien para todo. Hombre, para los huevos rotos... Esa es una cosa que te digo para los huevos rotos, que a mí con trufa, y encima tú que eres turolense... Sí, de mora de Rubielos. Hombre, exactamente, que es la zona de la trufa. Sin duda.